Bueno, hermanos, en la reunión pasada para que los hermanos que están conectados tengan el conocimiento, no se grabó el video, o se grabó pero sin audio, ¿verdad? Vamos a hacer de nuevo el tema, el gozo del Señor. ¿Cómo entrar en el gozo del Señor? ¿Y con qué cita comenzamos? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 50. Isaías 50, 10. Ahí en Isaías 50, 10 hay una pregunta. Dice, entre ustedes, ¿quién teme al Señor y obedece a su siervo? Si caminan en tinieblas, sin un solo rayo de luz, confíen en el Señor y dependan de su Dios. Pero tengan cuidado. Ustedes que viven en su propia luz y que se calientan en su propia fogata, esta es la recompensa que recibirán de mí. Pronto caerán en gran tormento. ¿Quiénes caerán en gran tormento? Aquellos que andan en su propia luz. ¿Quiénes andan en su propia luz? ¿Cómo puedo discernir yo que ando en mi propia luz o no? O que ando en la luz del Señor y de sus siervos. Primero, hermanos, para entender la pregunta y para poder comprender quiénes son los que van a caer en gran tormento, tengo que saber quiénes son siervos del Señor. Para eso, ¿qué necesito? Apocalipsis 3, discernimiento. Discernimiento. ¿Qué dice allá? Porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También dice que has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo pruebo yo quién es un siervo del Señor y quién no? El mismo Espíritu va a ir revelándonos quién es un siervo y quién no. ¿Por qué el Espíritu? Porque el Señor mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y un siervo del Señor, ¿en qué piensa? ¿De qué habla? ¿Por qué? Porque ya no vive en su luz, sino que vive en la luz del que lo llamó. Por eso dice, tengan cuidado. Hermanos, para yo poder saber cuál es la luz, necesito la palabra. La misma palabra es la luz. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces tengan cuidado ustedes que viven en su propia luz. No es que yo puedo hacer esto, es que yo puedo hacer aquello, yo puedo vivir así, yo puedo vestirme así, yo puedo comer así. Esa es tu luz. Pero eso no es lo que dice la verdadera luz, ¿cierto? Vamos a ir al libro de Nehemías. Capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Dice, Nehemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Ahora, ¿cuál es mi fuerza?
Debería ser el gozo del Señor. Pero ¿cómo sé yo cuál es el gozo del Señor? Hermano, yo tengo 2 hijos. Y yo creo que aquí la mayoría tienen hijos. Y los que nos ven. Cuando uno le dice a un hijo que haga tal cosa y no la hace, ¿qué sientes? Tristeza, ¿verdad? Es tristeza. Porque tienes un hijo desobediente. Pero si le dices a tu hijo, hijo, ves, hazme esto, tráeme aquello, y tu hijo corre para agradarte, ¿qué sientes tú? Gozo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entro yo al gozo del Señor? Igual que como mi hijo entra en mi gozo. Si mi hijo me obedece, yo voy a estar gozoso, alegre, tengo un hijo obediente. Asimismo, Dios es nuestro Padre. Dios nos da una serie de instrucciones, ¿cierto? Mandamientos, ordenanzas. ¿Cómo logro yo que Dios esté gozoso para conmigo? Obedeciendo. ¿Cuál es la clave para entrar al gozo del Señor? La obediencia. Quiero que Dios esté gozoso conmigo y que no pase lo que dice Isaías 50, de que yo ande en mi propia luz, porque si ando en mi propia luz voy a caer en la ira del Señor, ¿cierto? Ahora, ¿quiere Dios el mal para mí? De ninguna manera. El mal lo busco yo. El bien lo busco yo. Tanto el bien como el mal están delante de mí. Entonces, porque el gozo del Señor es su fuerza. Le está diciendo esto al pueblo. En el contexto, hermanos, Esdras, sacerdote, está leyendo la ley. Está leyéndole al pueblo los mandamientos del Señor y el pueblo empieza a llorar. ¿Por qué? Porque estaban sin la ley. Cuando escuchan la ley, todos lloran porque se dieron cuenta que sus obras no eran conforme al deseo del Padre. Por eso lloraron. Por eso vieron las ruinas en las que estaba Israel y Jerusalén específicamente. Y lloraron. Sabían que era el pago por la desobediencia. E inmediatamente Nehemías le dijo, ya no lloren, regocíjense, porque la fuerza de todos nosotros es el gozo del Señor. En tanto Dios esté gozoso conmigo, yo voy a estar bien. ¿Sí me hago entender? Nuestro Señor Jesús en la cruz, ¿cuáles fueron sus palabras? Elí, Elí, lema sabactani. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ves? Su hijo amado fue abandonado. Que no se nos olvide. ¿Por qué? Por los pecados que estaban siendo juzgados en él. No los pecados de él. Mis pecados, tus pecados, sus pecados, los pecados de los que están conectados y los pecados de toda la humanidad, de todas las eras. Gran peso cargó el Señor. Entonces, si la presencia se fue en ese momento, que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermano, ¿qué se espera de ti y de mí? No nos dejemos engañar con aquellos que predican liviandades, que ya podemos hacer y que ya podemos andar. Hermano, tengamos cuidado. Sepamos discernir quién es un siervo y quién no. Todos los profetas predicaron la palabra pura. ¿Quién seguía a los profetas? Nadie. ¿Cuántos seguían a Jesús? 11. Eran 12, pero uno estaba por causa de Satanás, ¿cierto? Y uno de ustedes es el diablo. Judas. Tengamos cuidado, hermanos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, los videos que vemos. No vaya a ser que una idea, una falacia, un argumento pequeño, que fue lo que usó Satanás en Génesis 3, una sutileza, un cambio de palabra
y caes. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu, le dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿habéis empezado en el Espíritu y vais a terminar por las obras de la carne? Hermanos, no tenemos que ser insensatos. Si ya el Señor nos ha dado su luz, permanezcamos en su luz, porque nosotros no tenemos luz propia. Nuestra luz es oscuridad, es tinieblas. Entonces, tenemos también que tener en cuenta que lo que estaba leyendo en ese momento el siervo Esdras era la ley, junto con los demás que estaban con él. Hermanos, vamos a ir otra vez al libro de Isaías, en el capítulo 51. Gracias, Señor. Isaías, capítulo 51. ¿Qué dice Isaías, capítulo 51? Vamos a leer desde el 4. 51:4 del libro de Isaías. Y dice: escúchame, pueblo mío, óyeme, Israel, porque mi ley será proclamada y mi justicia llegará a ser una luz para las naciones. Mi misericordia y mi justicia ya se acercan. Mi salvación viene en camino. Mi brazo fuerte hará justicia a las naciones. Las tierras lejanas me buscarán y con esperanza aguardarán mi brazo poderoso. Ahí nos está diciendo que su ley será anunciada, ¿cierto? Predicada a futuro. Mi ley será predicada. Luego en el 11 leemos: regresarán los que fueron rescatados por el Señor y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna. Desaparecerán el dolor y el luto y estarán llenos de gozo y de alegría. Yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Entonces, mis queridos hermanos, otra vez el Señor habla del gozo, de la salvación. Habla de que nosotros debemos experimentar, ¿qué? Alegría. Gozo y alegría. ¿Por qué? Por la salvación. ¿Pero qué está relacionado con la salvación? Mi ley será anunciada. Mi ley será promulgada. Mis mandamientos, ordenanzas, estatutos o decretos. Si nosotros descuidamos esa parte, hermanos, como iglesia, entonces no tenemos luz como iglesia. Si me da miedo predicar la ley porque ahora todo el mundo da un mensaje falso, no que la gracia sea falsa, ojo, no, el mensaje falso de la gracia, no que la gracia sea falsa. ¿Qué es la gracia, hermano? ¿Qué es la gracia? Hermano, la gracia es algo tan fácil de comprender. Hubo un himno que cantamos ahorita. ¿Qué decía ese himno? Cuando llegue el final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Eso es gracia. Esa es la gracia. No eres tú quien obedece al Padre, porque en ti y en mí no hay tal capacidad por cuanto nos acostumbramos al mundo. Gracia es Dios el Padre en Jesucristo viviendo en mí, guiándome a hacer lo que le agrada al Padre. ¿Quién agradó al Padre? Jesús dijo: glorifica tu nombre, y el Padre dijo: ya lo he glorificado. Jesús es quien cumplió cabalmente lo que el Padre demandaba de toda la humanidad: obediencia. Por lo tanto, yo necesito a Jesús como el Espíritu. Él me llena y me lleva a obedecer por amor al Padre.
Eso es la gracia. Ese es el mensaje de la gracia. Gracia no es que ya Jesús murió por mí, yo puedo andar como yo quiera. No. Eso no es gracia, esa es distorsión de la gracia. Entonces, hermanos, la ley, la obediencia trae la felicidad y el gozo. Hermano, pero ¿debo obedecer unas cosas sí y otras cosas no? No, hay que obedecer. Hermano, y para yo poder obedecer todo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer. Tengo que sacar de mi cabeza los argumentos que mi carne levanta, porque realmente yo creo mucho en lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo que en su cuerpo había una ley que se rebelaba contra la ley del Espíritu. Hermano, en tu cuerpo, en tus miembros hay una ley. En mi cuerpo hay una ley. En el cuerpo de Adilain, en el cuerpo de todos hay una ley que se rebela contra la ley del Espíritu y de la vida. Y esa ley me lleva cautivo a hacer, o también me lleva cautivo a no hacer lo que el Padre quiere. ¿Sí me hago entender? Mis argumentos son mi luz. Mis conceptos son mi luz. Y esa luz tiene que desaparecer para que solo quede la luz de la palabra. Entre tanto la luz de la palabra no esté en mí, yo voy a andar, como le dijo Jesús a los ciegos, van a andar tocando las paredes a ver por dónde andar. Les dijo ciegos, guías de ciegos. Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 41. Desde el 14, 41, 14. Dice, aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pueblo de Israel, porque yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor. Yo soy el Santo de Israel. Serás un nuevo instrumento para trillar, con muchos dientes afilados. Despedazarás a tus enemigos, convirtiendo a los montes en paja. Los lanzarás al aire y el viento se los llevará. Un remolino los esparcirá. Entonces te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. Oh Señor Jesús. Entonces te alegrarás en el Señor. Te gloriarás en el Santo de Israel. ¿Cuándo me voy a alegrar o me voy a gloriar en el Señor? Cuando yo derrote a todos mis enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos hoy? ¿Quiénes? Israel ciertamente tenía enemigos físicos que espiritualmente representaban algo. Israel siempre ha tenido enemigos y hasta el día de hoy tiene enemigos. Enemigos que ha vencido. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Has identificado tus enemigos? ¿Sabes qué es la Mossad? La Mossad es el grupo de inteligencia de Israel. Israel no ataca si no hace inteligencia primero. Sabe dónde están sus objetivos y son ataques certeros. Sé yo dónde están mis enemigos. Todo radica en dónde? En mi corazón. Si mi corazón me engaña, el corazón del apóstol Pedro, si se acuerdan Pedro, Señor, que nada de esto te acontezca. Un argumento humano. Aún conociendo la verdad, porque ya el Señor les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre vaya y tenga que padecer a manos de los principales, de los sacerdotes. Y debe morir, pero resucitará el tercer día.
teniendo ya el conocimiento de la verdad, mira que Pedro salió su luz, la luz de Pedro. Y en ese momento que salió la luz de Pedro, Jesús le dijo, apártate de mí. Y no le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás. Hermano, tu luz, mi luz, es satánica, hermano. Tu luz, mi luz, es satánica. Entonces, hermano, no caigamos en nuestros conceptos. Si el Señor dice que tengo que hacer algo, ¿ves cómo empezó la reunión con Isaías 50? Que cree en el Señor y a su siervo. Si Dios te manda a hacer algo y tú no lo haces, es porque todavía vives en tu luz. Ojo, siempre que un siervo dice algo, tiene que ser con la palabra, ¿verdad? No puede hacerlo, pues que se me ocurrió. No, tiene que llevarnos a la palabra. Cualquiera que venga a instruirnos en algo, tiene que hacerlo con la palabra en la mano y demostrarnos que eso está escrito. Porque de otra forma sería también otra luz. No sería la luz de la palabra. Entonces, hermanos, aquí Dios le está diciendo a Israel, entonces te alegrarás, destruirás a tus enemigos, tendrás dientes tan afilados. ¿Dónde están los dientes? En la boca. ¿De dónde sale la palabra? Isaías, en el capítulo, creo que el 21 dice, y el Señor destruirá al Leviatán con la espada que sale de su boca. La palabra, hermanos, es la espada que tú y yo necesitamos para vencer, como lo hizo el Señor en Mateo capítulo 4, cuando fue llevado al desierto. ¿Ves que llegaron los ángeles y empezaron a servirle después de que salió de allí? Ese es el gozo del Señor. Hay fiesta en los cielos cuando nosotros, sus hijos, obedecemos al Señor. Hermano, debes reconocer quiénes son tus enemigos, quiénes están hablándote a tu mente, a tu corazón. Pero haz esto, pero haz aquello. Y no buscas el consejo del Señor. Eso es vivir en mi propia luz. ¿Cómo podré yo tener ese gozo del que habla la palabra? Si yo vivo en mi propia luz y me dejo gobernar por mis pensamientos o emociones. Hermano, esta palabra es para todos nosotros. Oh Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Sofonías. Libro de Sofonías, capítulo 3. Sofonías 3, desde el 15. Dice, pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los ejércitos de tus enemigos. El Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. Por fin se habrán terminado tus aflicciones y nunca jamás temerás el desastre. En ese día la proclama en Jerusalén será: ánimo, Sión, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría. Sí, hermano, qué palabra tan hermosa. Qué palabra tan dulce. Pero hermano, ¿cómo llega Israel, Jerusalén o Sión a tener esta realidad de que el gozo del Señor sea su protección, de que el Señor se alegre sobre ella con alegría, sobre ti, sobre mí con alegría? ¿Cómo? ¿Cómo logramos que eso nos suceda a nosotros? Porque es que nos predican eso bonito y ¡ay, qué bonita la palabra! Y el Señor está en medio de ti.
Ay, el Señor está en medio de mí. Adilaine, el Señor está en medio de ti. Ángel, el Señor está en medio de ti, poderoso. Él te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Pero ¿cómo va a suceder eso? Y te alegras y haces fiesta porque el Señor está en medio de ti, pero ni entendiste cómo llega el Señor a estar en medio de ti o en medio de mí. Hermano, hay que leer todo Sofonías. No puedo quedarme con lo que me gustó. Todo Sofonías. La parte crucial está en el capítulo 2 de Sofonías, del 1 al 3. Para yo entender cómo puedo hacer que Dios sienta gozo de mí, sienta gozo de lo que yo hago, tengo que entender todo el libro de Sofonías. Y es cortico, son 3 capítulos donde hay una luz impresionante. ¿Qué dice el capítulo 2? Dice, desde el 1, reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada, reúnanse antes que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como paja. Actúen ahora antes de que caiga la intensa furia del Señor. A ver, vamos a solo el versículo 1. ¿Qué le está diciendo el Señor al pueblo del que en el capítulo 3 va a decir que el Señor se va a gozar y se va a deleitar en medio de ellos? Arrepiéntete. ¿Por qué arrepiéntete? Porque sus obras no estaban de acuerdo con lo que dice la verdadera luz. ¿Cierto? ¿Se acuerdan qué pasó en el libro de Nehemías? Cuando escucharon la ley, ¿qué pasó? ¿Por qué lloraron? Porque exactamente la ley es un espejo que me muestra dónde estoy sucio, dónde estoy fallando. Por eso debo conocer la ley, porque la ley es la voluntad de Dios. Si yo no conozco la ley, ¿cómo voy a saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios? No se puede. ¿Cómo voy a hacer que el gozo y la salvación del Señor estén en mí y en mi casa? ¿Cómo? Aquí el profeta está diciendo arrepiéntanse mientras aún tengan tiempo. Adilaine, ¿sabe cuándo es su último día en la tierra? Ni yo no sé cuándo es mi último día en esta tierra. Por eso el día que me da el Señor es hoy. ¿Para qué? Para arrepentirme y volverme a Él. Arrepentíos y convertíos. Es el mensaje con el que nuestro Señor empezó su ministerio. Oh Señor, dice, actúen ahora antes que caiga la intensa furia del Señor. ¿Cuándo hay que actuar? Y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. ¿Por qué el profeta dice exactamente en ese orden? Los humildes y sigan sus mandamientos. Porque una persona orgullosa no va a aceptar los mandamientos del Señor. No va a aceptar los mandamientos. ¿Por qué? Porque en su orgullo desea vivir a sus anchas, desea vivir a su manera. ¿Sí me hago entender? Nosotros no somos así. Si todavía hay orgullo, ese es un enemigo que hay que destruir. El orgullo, la vanidad, la soberbia. Ahora dice, busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. O sea, los que son humildes y. Ahí no dice, sé humilde o. No, sé humilde y. O sea, las dos cosas van de la mano. Tengo que ser humilde y seguir sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizá todavía el Señor los proteja y los libere de su ira en ese día de destrucción. ¿Quién les va a predicar esto? ¿Dónde van a escuchar esto? No, solamente en la mayoría de los lugares donde se predica
del gozo del Señor van a encontrar miel. Dulce palabra. Ay, qué palabra tan hermosa. Mira, el Señor está en medio de mí y se goza en mí con alegría. Pero no te dicen el cómo. ¿Cómo logras tú que eso suceda en tu vida? Hermano, el profeta en este libro de Sofonías es claro. El Espíritu Santo habla claro, no es enredado, no está lejos, solo hay que leer. Yo quiero saber cómo obtener lo que dice el capítulo 3. Voy a leer todo Sofonías porque ahí mismo está la respuesta. Nuestro Señor en el libro de Mateo nos dio una enseñanza muy profunda. Cuando habla en el capítulo 25 del libro de Mateo, la parábola de los 3 siervos, inicia desde el 14. Vamos a ir nosotros desde el 20. No, desde el 19. El Señor se va de viaje y deja unos siervos, ¿cierto? Y a cada uno le da unos talentos, ¿verdad? Ellos tenían que multiplicar esos talentos. Pero ¿qué pasó? Desde el 19 dice, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuenta de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo, amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Hermano, ¿qué significa eso? El amo llenó de elogios al siervo. Inmediatamente el siervo le ha dicho, le dio esa respuesta, el padre se gozó. Su amo se gozó de su siervo, el cual había sido diligente. ¿Qué va a pasarle a este siervo por haber obedecido lo que dijo su amo? Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Eso es, ven, entra en el gozo de tu Señor. O sea, ese siervo ya estaba seguro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque obedeció, negoció su talento y ofreció más de lo que había recibido. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Van, una celebración, hay alegría, hay gozo, ¿verdad? Estos siervos entraron en el gozo de su Señor. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Me llama la atención aquí porque el siervo sabía quién era su amo, ¿verdad? Hoy hay muchos que dicen, hermano, Dios es amor, Dios te ama, Dios, ¿sí? Pero este siervo sí sabía que su amo era, ¿cómo? Severo. Severo. Que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. ¿Por qué tenía miedo? Pero Dios es amor. Pero es que Dios te ama. Hermano, sácate esa falacia que te sembraron. Dios sí te ama.
Él nos ama a todos, que dio a su Hijo unigénito. Y por eso mismo yo debo responderle al Señor por el sacrificio vivo, santo y agradable hecho por mí. Ya no debo dejar que el pecado me controle. ¿Qué le dijo Dios a Caín en el huerto? ¿Qué le dijo? Lo leímos el viernes. El pecado, le dijo, ¿está dónde? A la puerta. Tú debes controlarlo y ser su amo. No dejes que el pecado te controle. No dejes que la maldad te controle, hermano. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín. Si bien hicieres, serás aceptado, le dijo Dios a Caín. Hermano, si este siervo hubiera hecho lo que el Señor le mandó, no tendría miedo. Mira cómo se presentaron los otros dos. Seguro, mira, Señor, tú me diste 5, mira, aquí te tengo 10. ¿Y qué pasó? Gozo, alegría. Ven y entra. Ven y entra. Hermano, su venida se acerca cada vez más. ¿Qué tipo de siervo soy yo? ¿Conozco a mi Señor como estos siervos conocían a su Señor? Es que Dios me ama así como yo soy. Esa es tu luz. Y acuérdate que tu luz es satánica, completamente satánica. Tu luz es completamente oscuridad. Porque la luz de la palabra dice que Dios es un fuego que consume. La palabra del Señor en Hebreos capítulo 4 dice que si Dios no perdonó a los que transgredieron en Israel, que tengamos cuidado nosotros. ¿Sí o no? En Romanos capítulo 11, cuando habla de los 2 olivos, ¿qué dice el Señor? El Espíritu Santo a través de su santo apóstol Pablo dijo: tengan cuidado ustedes, porque si Dios no perdonó a las ramas del olivo, también ustedes pueden ser desgajados de ese olivo. Hermano, no te dejes engañar. Es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no está en la Biblia, hermano. Esa es la luz de... Yo no sé quién dijo eso. Dios está enojado con el pecador todo el tiempo. Eso sí está en la Biblia. Lo puedes buscar. Entonces, hermano, tenemos que tener discernimiento. ¿Quién nos habla por Dios y quién nos habla por medio de otra cosa que no es el Espíritu? Hermano, tenemos la palabra más segura, la tenemos a la mano. ¿Quién no tiene la Biblia? Todos los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. ¿Quién no tiene la Biblia en sus manos? Solo hay que leer. Ahí está todo. Entonces, le dijo, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso. ¿Por qué no dice que el Señor lo amó? ¿Por qué no dice que el Señor le dijo, ven, tranquilo, no pasa nada, yo te amo? No, le respondió, siervo perverso, perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, quedó claro que Dios es nuestro amo
y nosotros sus siervos, y que como sus siervos, lo único que tenemos que hacer, lo único que demanda el Señor de nosotros es obediencia. Si obedecemos, hermano, vamos a entrar en ese gozo del cual el Señor nos habla. Pero si por el contrario nos negamos a obedecer porque es que yo sé otra cosa, porque es que yo pienso que así no es, aún viéndolo en la palabra, hermano, corres un peligro grande de no entrar en el gozo de tu Señor. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 15, desde el 9. Juan 15, 9. Dice Juan 15, 9. Yo los he amado a ustedes, tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿cómo debo permanecer yo en el amor del Señor? No hay otra forma. Es que Dios me ama así como yo soy. No, Dios te ama cuando obedeces. Entonces, permaneces en su amor, inmediatamente Él permanece en ti. ¿Qué pasó ahí? Entré al gozo del Señor. ¿Por qué? Por la obediencia. Ahora, ¿por qué el Señor nos da esta pauta? ¿Por qué nos dice que permanezcamos en su amor cuando obedecemos los mandamientos? Lo leyeron, ¿no? Lo leyeron los que están conectados, ¿verdad? Lo acaban de leer. Permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, el 11. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Hermano, ¿quieres tener gozo? El gozo real, el gozo de verdad. No el gozo porque hoy es el cumpleaños de alguien, no porque está cumpliendo años, porque es el Día de las Madres, porque viene Navidad. No, eso es un gozo del mundo, un gozo efímero. El gozo del Señor permanece. Otra vez, el gozo del Señor permanece. Entonces, ¿qué viene a ser el gozo? Viene a ser un fruto del Espíritu en mí. Como la paz es un fruto del Espíritu, el gozo es un fruto del Espíritu. Así que si yo vivo, si alguien me viene a visitar y me ve con la cara decaída, triste, agobiado, preocupado, ¿qué pasó ahí? No hay gozo. Te domina otra cosa que no es el fruto del Espíritu. Entonces ahí es donde tú sabes y tienes que discernir que ese es tu enemigo. Todo lo que te robe la paz, el gozo, inmediatamente, si eres una persona que quiere descubrir quiénes son tus enemigos, enseguida te darás cuenta que esa tristeza es tu enemigo. Esa situación es tu enemigo. Pero gracias al Señor por la palabra, que el Señor nos está diciendo, permanecen en mi amor al obedecer los mandamientos, así como yo obedezco. Es que el Señor vino a mostrarnos el camino. Él es la cabeza. Lo que Él hizo, si yo soy su hijo, lo debo hacer yo, porque yo debo tener la misma naturaleza de mi Padre. No debo tener otra naturaleza. El ADN del Padre debe recorrer en todo mi ser. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. No solo que nos llenaremos, sino que desbordaremos. ¿Sabes qué hace alguien que se desborda de gozo? Llena a los demás también. Los impregna a los demás también. Por el mismo gozo del Espíritu. Si alguien viene angustiado a ti y tú estás desbordando de gozo, esa persona también va a experimentar el gozo.
cuando el siervo Moisés subía a hablar con el Señor, ¿cómo salía de allá? ¿Cómo salía? Salía resplandeciente. ¿Ah? Y todos se daban cuenta, ¿ves? Estaba con el Señor. Hermano, que todos se den de cuenta con quién estás tú. ¿Con quién estoy yo? Yo debo desbordar de gozo. ¿Cómo lo voy a hacer? Permaneciendo en su amor. ¿Cómo permanezco en su amor? Obedeciendo los mandamientos. Hermano, y está claro. ¿Por qué no predican esto? Ay, no, que Dios es gozo, Dios es alegría. Ajá, pero ¿cómo accedo yo a eso? Oh, Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 15. Libro de Romanos, capítulo 15. ¿Quién nos lleva a experimentar todo esto? Capítulo 15, versículo 13. Dice el santo apóstol: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Otra vez. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán. Otra vez. ¿De qué voy a rebosar? De una esperanza segura, mediante el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿es algo mío? ¿Es un don mío? ¿Es una cualidad del hombre? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no soy yo. Es Cristo en mí. ¿Cómo experimentó Pablo y Silas gozo en la cárcel más profunda? El Espíritu los gobernaba. Si soy gobernado, si soy guiado por el Espíritu, ninguna situación me va a robar la paz ni el gozo. Allí es donde yo, hermano, yo primeramente puedo discernir. Yo, Jorge, puedo discernir si estoy en el Espíritu o no. Yo les recuerdo a quién usó Satanás para hacer obstáculo del Señor. A Pedro. ¿Quién era Pedro? El más cercano del Señor. ¿Quién te rodea a ti, mi querido hermano y querido amigo que nos ves? ¿Quién te está rodeando hoy a ti? ¿De quién te estás rodeando? ¿Quiénes son tus amigos? ¿En quién pides tu consejo? Ten cuidado. Porque el Señor sabía a dónde iba. Sabía lo que tenía que hacer. Y si tú sabes lo que tienes que hacer, porque ya el Señor te lo ha mostrado en la palabra, y sigues escuchando ese enemigo en tu cabeza, perverso, no, tú no debes hacer eso. ¿Quién dijo eso? Tú no lo debes hacer. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, que nada de esto te acontezca. No, tú no tienes que hacer eso. O ya tú sabes que lo tienes que hacer. Y el enemigo te dice, no, tú no tienes que hacer eso, porque vas a morir. Es que tenemos que morir. ¿Y a quién le gusta la muerte? ¿A quién? ¿Quién estaría dispuesto ahora mismo a irse a los lugares de zona roja de la guerrilla? ¿A quién? Entonces, hermanos, si yo muero, el yo, el ego, el orgullo mueren en mí, entonces el Espíritu va a tener libertad en mí. Jesús respondió claro: apártate de mí. ¿Qué tienes que decirle tú a esa voz? No, tú no puedes, suicídate. Tíratele a un carro, tírate de un puente. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tienes un problema y vas donde un amigo, una amiga a pedirle consejo y no. Tu matrimonio no funciona, sepárate. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo.
Eso es lo que tenemos que discernir. ¿Quién nos viene a hablar de parte de Dios y quién no? ¿Quién nos da ese discernimiento? El Espíritu. Gracias, Señor, por el Espíritu. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. ¿Y qué dice Gálatas 5:22? En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en vuestra vida es: 1, amor. 2, alegría. 3, paz. 4, paciencia. 5, gentileza. 6, bondad. 7, fidelidad. 8, humildad. Y 9, control propio. No existen leyes contra esas cosas, porque cuando yo empiezo a experimentar los frutos del Espíritu, se supone que ya vivo por el Espíritu. Y el Espíritu Santo es quien produce en mí todos esos frutos. De tal forma que no es Jorge, no es Lilia, no es Amado, no es Antonio, es el Espíritu Santo. ¿Quién produce esa clase de frutos? El Espíritu. Yo no puedo producir esos frutos. Por eso yo necesito al Espíritu Santo. Nuestros hermanos que están conectados, ¿cómo yo obtengo el Espíritu Santo? El Señor dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A medida que yo leo la palabra, me voy llenando del Espíritu, porque la palabra de Dios es el Espíritu. Entonces la palabra me guía, y cuando la palabra me guía, ya no hay leyes contra mí. ¿Por qué? Porque ya yo estoy en la obediencia. Si me hago entender, ya no hay ley que me acuse, porque el Espíritu Santo me está guiando en la obediencia y empiezo a producir los frutos del Espíritu. Entonces, queridos hermanos, quedó claro cómo puedo yo acceder a ese gozo del Señor, a esa alegría de la cual el Señor quiere que todos experimentemos. ¿Lo quiere o no lo quiere? Miren, cuando Pablo, el apóstol Pablo, naufragó, los que han leído el libro de los Hechos, todos estaban asustados, excepto Pablo. Y era una tormenta. Y Pablo dijo: tranquilícense, que no nos pasará nada. Dios nos guarda. Y era una tormenta. Naufragaron, es que naufragaron. Pablo estaba seguro de la salvación del Señor. ¿Pero por qué? Porque Pablo experimentaba ¿qué? Obediencia. Obediencia. Entonces, hermano, quitémonos la idea de que como ya yo recibí al Señor, ya yo puedo vivir como yo quiera. Me dijo hace poco una hermana que tiene su esposo, está casada, y me dijo: lo que pasa es que como él dice que la ley ya no, ahora hace lo que él quiere. La palabra del Señor dice: por lo tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Convirtieron la gracia de Dios en un permiso para yo hacer lo que quiera. No, hermanos, la gracia del Señor es seria. Miren, antes de nosotros salir de donde estábamos, uno de los últimos mensajes que escuché del falso apóstol fue el siguiente: ya dejemos esas cosas de estar aquí con manga larga, ya podemos estar aquí con camisas, con bermudas.
Yo lo tomé bien porque no conocía la palabra, porque yo no leía la Biblia como la leo ahora. Yo dije, sí, me parece hasta cómodo, porque aquí hace calor. Pero luego escuché otro siervo y ese sí es un siervo de Dios. Y ese siervo se llama Paul Washer. Dijo, hermanos, ustedes me ven aquí con manga larga, cubierto, porque esto es serio. Estar aquí al frente es serio. Yo lo tomé y deseché lo que había tomado antes. Y yo dije, no, un siervo del Señor debe estar como dice la palabra que debe ser un siervo del Señor. Si el sumo sacerdote tenía que estar cubierto en su ropa interior hasta los lomos, no podía haber una grada, no podía haber gradas para que el sumo sacerdote entrara al santuario, no podía haber gradas para que no se descubriera su desnudez. Tenía que estar completamente cubierto para el servicio sacerdotal. ¿Quién soy yo para transgredir lo que el Señor dijo que era? Pero yo desconocía mucho de la palabra. Hermanos, y les aconsejo a ustedes que nos ven, los que van a ver este video, hermanos, lean la Biblia, no se queden con lo que diga alguien al frente. Lean, comprueben que está escrito, y no solo eso, váyanse atrás. Si le dijeron Isaías 41:10, usted váyase al Isaías 41, es más, váyase al 40. Lea el 40 para ver por qué el siervo llegó hasta ese espacio. Imagínense donde yo nada más le diga, ay, el Señor está en medio de ti poderoso, Él se gozará y estará en medio de ti con alegría. Callará de amor. Y ustedes se van con ese mensaje, ay, el Señor está en medio de mí, ay, ya, yo no tengo que hacer nada. Pero teníamos que leer el 2, ¿verdad? Y si leemos el 1, vas a ser más alumbrado. Sofonías 1. Hermano, léanse los 3 capítulos. Es corto y es sabroso. Señor, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Permítenos experimentar el gozo en todo momento, Señor. Hoy hemos conocido que es un fruto del Espíritu. Y usted dijo, por sus frutos los conoceréis, Señor. Que todos nos conozcan por los frutos que tu Santo Espíritu produce en nosotros. He aquí nosotros somos la tierra, Señor. Tu palabra es la semilla. Permite, poderoso Dios, que esta tierra, Señor, dé fruto, Señor, al cual al 100 por 1, Señor. Quita toda piedra, Señor. Quita toda espina que hay en nuestro interior, para que tu palabra, Señor, pueda dar fruto en nosotros y podamos alcanzar a los que nos rodean. Podamos desbordar, Señor, de todos los dones del Espíritu. Gracias te doy, Señor, por todos los que nos ven, bendito Dios. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias, Señor. Que tu palabra los llene y les dé el gozo que necesitan, Señor, para vivir en esta tierra en la cual, Señor, somos forasteros, Señor. Estamos de paso. Señor, gracias por tu gloriosa palabra. Séllanos con tu Santo Espíritu cada día, Señor, y permítenos vivir en obediencia el resto de días que nos quede en esta tierra, agradándote a ti, Padre de toda gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén